El Renacimiento fue un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, que tuvo lugar entre los siglos XIV y XVII. Surgido en Italia, el Renacimiento toma su nombre en el siglo XVI, de una manera que sugiere que antes de ese periodo, en la Edad Media, la ciencia y el arte se extinguieron, lo que no es el caso. Por lo tanto, este término se encuentra actualmente en disputa. En cualquier caso, este fue un momento en el que se realizaron grandes avances en varios campos del conocimiento. Como factores que contribuyeron al surgimiento del Renacimiento, específicamente en la península italiana, podemos destacar: aparición de una economía precapitalista. Intensificación de los valores burgueses. Presencia del arte clásico y la tradición en las ciudades italianas. División política de Italia en ciudades-estado. Características: Renacimiento. Las características del Renacimiento son el humanismo, el racionalismo, el individualismo, el antropocentrismo, el cientificismo, el universalismo y el arte de la antigüedad clásica. Fue un movimiento artístico y filosófico que surgió en Italia en el siglo XV. Representó uno de los cambios de mentalidad más importantes en la historia de la humanidad, ya que se renovaron diversas áreas del conocimiento como la filosofía, la política, la economía, la cultura, las artes, la ciencia, entre otras. Las principales características de este periodo fueron: 1. Humanismo. El movimiento humanista surge como lema de valoración del ser humano y la naturaleza humana, donde el antropocentrismo, el hombre en el centro del mundo, era su principal característica. El humanismo fue una corriente intelectual que se destacó en la filosofía y las artes y que desarrolló el espíritu crítico del ser humano. 2. Racionalismo. Al defender la razón humana, esta corriente filosófica fue importante para desarrollar varios aspectos del pensamiento renacentista en detrimento de la fe medieval. Para él, el empirismo o la valoración de la experiencia fueron fundamentales para el cambio de mentalidad en el Renacimiento. Esta corriente planteó que los fenómenos humanos y de la naturaleza deben probarse frente a las experiencias racionales. Tenga en cuenta que el racionalismo está estrechamente relacionado con la expansión científica en el sentido de que busca una explicación de los hechos basada en la ciencia. En otras palabras, la razón es la única forma de llegar al conocimiento. 3. Individualismo. Representó una de las características importantes del Renacimiento asociado con el movimiento humanista. El hombre ocupa una posición central y es gobernado no solo por la Iglesia, sino también por sus emociones y elecciones. Así se convierte en un ser crítico y responsable de sus acciones en el mundo. 4. Antropocentrismo. En detrimento del pensamiento teocéntrico medieval, donde Dios estaba en el centro del mundo, surgió el antropocentrismo, el hombre como centro del mundo, para valorar diversos aspectos del ser humano. La razón se convierte en el instrumento por el cual el ser humano debe guiar sus acciones. Aunque la religión sigue siendo muy importante, la inteligencia humana se exaltó a la luz de los diversos descubrimientos científicos de la época. De esta forma, reforzado por el individualismo, el hombre pasa a tener una posición centralizada y esto lo impulsa a atreverse en el aprendizaje y en los descubrimientos científicos o nuevos terrenos. 5. Cientifismo. En una época de efervescencia, el concepto de cientificismo fue de suma importancia para cambiar la mentalidad del hombre y plantear preguntas sobre el conocimiento del mundo. Se destacan como grandes pensadores y científicos de ese periodo: Nicolás Copérnico, astrónomo y matemático; Galileo Galilei, astrónomo y físico; Johannes Kepler, astrónomo y matemático; Andreas Visseilias, médico, padre de la anatomía; Francis Bacon, filósofo y científico; René Descartes, filósofo y matemático; Leonardo da Vinci, artista, científico, matemático, inventor; Isaac Newton, astrónomo y científico. 6. Universalismo. Se desarrolló sobre todo en la educación renacentista apoyada en el desarrollo del conocimiento humano en diversas áreas del conocimiento. Ver también: el hombre renacentista busca ser un erudito, es decir, uno que se especialice en diferentes áreas. El mayor ejemplo de una figura erudita del Renacimiento fue sin duda Leonardo da Vinci. Es de destacar que en el periodo del Renacimiento hubo una expansión de escuelas, colegios y universidades, así como la inclusión de materias relacionadas con las humanidades y lenguas, literatura, filosofía, entre otras. 7. Antigüedad clásica. El retorno a los valores clásicos fue fundamental para el estudio de los humanistas.
Uno de los hechos que facilitó mucho el estudio de los clásicos fue la invención de la prensa, ya que la reproducción rápida de las obras ayudó en la difusión del conocimiento. Según los estudiosos de la época, la filosofía y las artes desarrolladas durante Grecia y la Roma antigua tenían un gran valor estético y cultural, en detrimento de las de la Edad Media.